¿Qué evento tenemos para ratificar a más del sello? Algo más tiene que suceder antes de que concluya el tiempo de gracia. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que nos va a confirmar que estamos entrando a la prueba? Es que la imagen de la bestia tiene que ser formada antes de que cronológicamente se cierre la gracia. ¿Debido a qué? A que constituirá una gran prueba para el pueblo de Dios, mediante la cual se decidirá su destino eterno. Ya no estamos de acuerdo, algo está pasando. La apostasía nos revela entonces que la fe está desapareciendo. Si la fe está desapareciendo, significa que la conciencia de algunos se está cauterizando, significa que el proceso ha iniciado y muchos están siendo dejados a un lado. ¿Y qué sucede? Entonces la oportunidad ha empezado a cerrarse y su corazón se aparta de Jehová, pues será como la retama en el desierto y no verá cuando viniere el bien. No se va a dar cuenta cuando sea sellado, amigos y hermanos. No va a darse cuenta cuando la lluvia tardía ha empezado a caer. No se va a dar cuenta que el juicio ha pasado. Una puerta se está cerrando, hemos mencionado. Y esto es interesante porque cuando hablamos de una puerta, automáticamente usted puede ir con su mente a una eventualidad que tiene que acontecer para nosotros como pueblo. Pero hemos de trasladarnos, y vamos justamente a la sección bíblica, en el libro de Apocalipsis. Y como estamos estudiando y lo vamos a hacer, vamos a intentar mirar si podemos participar, ¿verdad? En esta eventualidad. Yo sé que van a haber preguntas al final, pero si alguien nos puede ayudar leyendo, por favor, en el libro de Apocalipsis del capítulo 3, versículo 7 y versículo 8, por favor. Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 y 8. Nos dice la palabra del Señor, y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, dice estas cosas. Yo conozco tus obras. He aquí, he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque aún tienes un poco de fuerza y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Noten aquí que empezando el mensaje a Filadelfia, y usted conoce que este mensaje particular de esta iglesia que tiene amor fraternal, esa es la realidad. Habla de aquí del santo, el verdadero, y tiene algo en su poder. Lo que él tiene es la llave de David. No pierdan Apocalipsis 3. Nos hemos de ir al libro de Isaías, al capítulo 22. Isaías, en el capítulo número 22, del verso 22, nos dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Es decir, esto es una promesa. Era algo que ya estaba configurado para el Señor Jesucristo. Noten, y abrirá y nadie cerrará, y también puede cerrar y nadie abrirá. Es decir, él es el único responsable de poder abrir o cerrar. Nadie más puede hacerlo. Pero ¿qué es lo que va a abrir y cerrar? Si tiene una llave, lógicamente, esta llave abre puertas, ¿verdad? O cierra puertas. Volvamos entonces a Apocalipsis 3. En el verso 8 nos cuenta y nos dice la palabra de Dios, yo conozco tus obras y aquí he dado una puerta abierta delante de ti. Noten, hay una puerta que está abierta. Y entonces nos cuenta que la cual ninguno puede cerrar porque aún tienes un poco de fuerza y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Qué interesante. Esta puerta está abierta, nadie la puede cerrar, pero ¿quién es el encargado? ¿Quién es el que tiene la llave para abrir y cerrar? Ese es Cristo. Notemos. Es decir, que Él tiene la llave para poder abrir o cerrar la puerta que estamos mirando en este punto. Ahora, la puerta, ¿de qué se refiere? ¿Puerta a qué asunto? Mucha gente lectora, ¿verdad? Y todavía no hemos ido a la inspiración. Puede decir, ok, de esta puerta es en realidad la oportunidad. Pero ¿oportunidad de qué? Vamos al libro de Hechos, al capítulo número 14. Seguimos haciendo el rastreo bíblico. Hechos, en el capítulo 14, el apóstol Pablo va a hacer un énfasis en referencia a la puerta. Allí
he de leer lo que declara el verso 22 en adelante. Confirmando el alma de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen, noten, en la fe. Y entonces continúa, dice, y diciéndoles que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hago una pausa aquí. Las tribulaciones nos permiten tener un acto de fe, nos permiten permanecer en la fe, ¿ok? No se olviden de esta parte, porque es necesario que para que usted y yo podamos ingresar al reino, por esa puerta que se nos abre, usted y yo tengamos que enfrentar ciertas situaciones, ciertas circunstancias. Esto no es un camino sencillo ni fácil, ¿verdad? Ser un hijo de Dios no es sencillo. Pero entonces continúa el apóstol y me voy a saltar a lo que declara el versículo 27. Y habiendo llegado, reuniendo la iglesia, relataron todo lo que había hecho Dios con ellos y de cómo había abierto, ¿qué dice allí? La puerta de la fe a los gentiles. Es decir, hay una puerta que se ha abierto. ¿Para quién? Para los gentiles. Pero esta puerta que se abre es la puerta de la fe. Entendiendo este punto hasta aquí, la fe tiene una situación en la cual va a ser probada. Nos lo comenta el apóstol Pedro. Estamos todavía en el énfasis bíblico. Ustedes y yo hemos de pasar, hemos mencionado, por muchas tribulaciones y dificultades, pero la prueba a la cual hemos de tener que enfrentar y en lo que hemos de permanecer, como decía el apóstol Pablo, es en la fe para poder entrar en el reino. Primera de Pedro, capítulo 1, nos comenta, y miren que nos habla a partir del verso 4, y quizás podemos leer desde el verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo, noten la palabra que voy a utilizar, renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Punto número del versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en el cielo para vosotros. Es decir, hay una herencia para cada uno de nosotros y por eso nos ha hecho renacer, ¿verdad? Un nuevo nacimiento. Es importante, es necesario. Verso 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está lista. ¿Para cuándo? Usted lo puede subrayar. La fe es la que nos prepara para estar listos. ¿Para cuándo? Para el tiempo postrero. Es decir, esta evidencia categóricamente va a caminar al final de los tiempos. Cuando estemos viviendo en los días del fin, lo que tiene que manifestarse es la fe en nosotros. Pero continúa. Versículo 6. En lo cual vosotros muchos alegráis, aunque al presente por un poco de tiempo, si es necesario, estéis afligidos por diversas pruebas. Es decir, las tribulaciones, las situaciones complicadas de la vida van a estar inmersas en nuestro tiempo, en el tiempo del fin. Pero lo que nos comenta aquí es que es necesario que pasemos por aflicciones, por tribulaciones, tal como el apóstol Pablo había mencionado, ¿verdad? En ese texto paralelo de Hechos 14. Pero ahora va a continuar y dice, para que la prueba de ¿qué? De vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra en la manifestación de Jesucristo. Es decir, en la manifestación de Jesús, tiene cada creyente que ser probado. ¿Y esta prueba de qué es? Es la prueba de la fe. Y cuando hablamos de ser probados en la fe, vamos automáticamente a entender que es fe, ¿verdad? Ya Romanos 10:17 nos dice que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Es decir, cada uno de nosotros hemos tenido una apreciación de quién es Jesús. Hemos recibido su palabra. Hemos creído en él. Y como nos declara el libro de Efesios del capítulo 1, el verso 13, desde el momento en que creímos, ¿verdad?
el evangelio de nuestra salvación. No solo hemos escuchado y creído, sino que desde aquel momento nosotros hemos tomado una decisión de seguirle a él, y entonces el texto de Efesios 1:3 dice, hemos sido sellados. Es decir, que hay una experiencia para todo creyente, para todo aquel cuya puerta se le ha abierto, y esta puerta que se abre es la experiencia de la fe. Pero la fe va a ser probada, es decir, de alguna manera, cada individuo, cada hijo de Dios, tiene que ser llevado al taller de la prueba, y la prueba es en qué crees, en quién confías, en quién has depositado todas tus esperanzas. Y por eso es que en la esperanza que albergamos, en la fe que tenemos, porque la fe genera esperanza, nos comenta el libro de Romanos del capítulo 8, voy un poco rápido quizás para cerrar algunos puntos, porque el tema en realidad quiero abordar un poco más, pero miren, en el verso 24 dice, porque en esperanza somos salvos, mas la esperanza que se ve no es de esperanza, puesto que lo que uno ve, ¿por qué esperarlo aún? Mas si lo que no vemos esperamos, con paciencia lo esperamos. Por eso es que aquí está la paciencia de los santos, ¿verdad? Apocalipsis 14:12. ¿Quiénes son esos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Es decir, la fe es el instrumento que nos va a catapultar para poder estar afirmados en la manifestación de Jesucristo, y esta manifestación es en los días del fin, en los días postreros, tal como lo leímos. Y por eso es que la fe va a ser el instrumento de acción, como nos comenta Primera de Juan ahora, capítulo 5. Y usted mira el versículo 4, que todo el que es nacido, miren de paso, el apóstol Pedro ya nos habló de renacer, pero también el apóstol Juan vuelve a mencionar exactamente lo mismo que Pedro. La fe es un acto que se entrega para todo aquel que está renaciendo en Cristo. Atentos con ese punto, pero entonces dice, todo aquel que es nacido de Dios, del verso 4 del capítulo 5 de Primera de Juan, dice que todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Es decir, hay una victoria final y formal cuando hemos llegado prácticamente al fin del tiempo, y la manifestación de Jesús no es otra cosa sino la culminación de su intercesión. Por lo tanto, cuando llegamos a ese final, lo que va a suceder es que hay una victoria para todo creyente. ¿A qué van a vencer? Van a lograr tener victoria sobre el mundo. Y tener la victoria sobre el mundo significa haber vencido a todos estos instrumentos mundanales del capítulo 2, el verso 16 de Primera de Juan, que todo lo que hay en el mundo, ¿verdad? ¿Qué es? La concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, la soberbia de la vida. Es decir, todos estos argumentos van a ser vencidos por el Hijo de Dios, y la victoria, el que vence al mundo, vuelvo a 1 Juan 5:4, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Parece que la fe va a ser el instrumento de batalla finalmente. Por la fe, el justo va a lograr sostenerse en pie. Por eso es que el justo, por la fe, vivirá. Todo aquel que permanezca en la vida es porque el instrumento de fe lo ha sostenido y lo ha mantenido incólume en el tiempo del fin y en la manifestación de nuestro Señor Jesús. Por eso es que la puerta que está abierta inicialmente es la puerta para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero la puerta no siempre va a estar abierta. De alguna manera, la puerta también se va a cerrar. ¿Cuándo? Y es aquí el punto. Cronológicamente, en un espacio de tiempo, en un periodo, ¿verdad?, estipulado, la puerta formalmente se habrá cerrado, y la palabra de Dios nos lo comenta en Apocalipsis del capítulo 22. ¿Recuerdan ustedes? Allí en el verso 11 se nos cuenta que el que es injusto sea injusto todavía, y el que es sucio, ensúciese todavía,
y el que es justo sea justo todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Es decir, cuando esta expresión llegue a entregarse, significa que ya la oportunidad, ya la puerta de esta fe, ¿verdad? De creerle realmente al Señor, ha concluido, ha terminado. Ya no importa lo que de aquí en adelante hagas, ya no hay tiempo. Cronológicamente el tiempo se habrá cerrado. Ya no hay más oportunidad. ¿Para qué? Recuerden que la oportunidad es el de tener fe. Y la fe, en realidad, es una fe que viene acompañada de amor, y esta fe acompañada de amor produce algo. Simplemente lo describo porque aunque no es la temática, vale la pena resaltarlo. En el libro de Gálatas, usted lo encuentra, ¿verdad? En el capítulo número 5, me parece que es, miren, en el versículo 6, porque en Jesucristo ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. La realidad es una fe que va a obrar por amor. ¿Por amor a quién? Bueno, este amor que le tenemos al Hijo de Dios, este amor que le tenemos a Dios mismo, no porque nosotros la hayamos amado primero. Recuerdan que Primera de Juan, el capítulo 4, se nos cuenta que en esto es manifestado el amor. En el verso 7 dice, amados, amémonos, 1 Juan 4, 7, unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Qué interesante. La fe es una experiencia de conocerle de verdad a Dios, y todo aquel que le conoce va a tener amor. Este amor en su vida. Y este amor que de paso va a permanecer en nosotros, va a ser el instrumento de perfección en el cristiano también. Versículo 17. En esto es perfeccionado el amor en nosotros, ¿verdad? ¿Para qué? Para que usted y yo tengamos confianza. ¿Para qué día? ¿Para cuándo? Para que usted y yo tengamos confianza, nos cuenta el texto, en el día del juicio, pues como Él es, así nosotros somos en este mundo. Es decir, en el amor de Cristo, que viene como acto de fe, y la fe que viene por amor, nos va a llevar al punto de poder irnos perfeccionando para este día de juicio, este día del ajuste de cuentas, ¿verdad? En el cual todo hijo de Dios va a tener que ser postulado o posicionado. Hasta aquí hemos entonces revisado que esta puerta se abre o también se cierra. Esta puerta tiene que ver con la fe que tenemos, pero no para siempre, ¿verdad? Cada uno va a tener que dar testimonio de la fe que posee. ¿A quién le cree? ¿Le crees a Dios? Y si crees en Dios, significa que crees en su palabra. Y al creer en su palabra estarás dispuesto a ir en avance tras ella. No harás ninguna cosa contraria a la verdad, puesto que es la verdad la que nos está guiando, y es la verdad la que nos va a ir sellando uno a uno. ¿Ok? Entendiendo esta porción inicial, pero miren, a lo largo de la historia, encontramos que Dios ha abierto la puerta para que todos puedan creer, para que todos puedan llegar a sus brazos de amor. El gran problema ha sido que no todos han aceptado. Y por eso llegamos al primer momento particular cuando la puerta de repente se empezó a cerrar. Y vamos mirando que así como cronológicamente hay un cierre formal de la puerta, de esta oportunidad, también hay un proceso de este cierre de esta puerta. Y ojo con esto que estoy mencionando, porque como proceso hablamos que esto ocurre con una nación, puede ocurrir con una persona o puede ocurrir con varias personas incluso al mismo tiempo. La Biblia está cargada de hechos interesantísimos,
pero hemos de coger los más populares, ¿verdad? Para que ustedes puedan tenerlo en consideración. Si usted llega conmigo al libro de Génesis, al capítulo 6, del verso 3, usted y yo podemos mirar allí. Génesis 6:3 dice: Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ok. No sé si están viendo mi pantalla, si alguien me confirma, por favor. Sí, sí se ve. Ok. Miren que en el tiempo en el cual iba a llegar el diluvio, el Señor ya había propuesto, ¿verdad? El Espíritu Santo está contendiendo con nosotros, llevándonos a la experiencia de fe, insistiendo para que ustedes y yo podamos no ser incrédulos, sino creyentes en el Señor, creer en su palabra. Pero ¿qué sucedió? La palabra de Dios le había dicho a Noé que va a venir un diluvio y que va a ser destruido el planeta. La pregunta, ¿la gente le creyó? Lastimosamente no le creyó. Y la puerta, tanto literalmente como simbólicamente, se cerró. El día en que la puerta se cerró, nadie pudo entrar dentro del barco. Pero también el día en que se cerró esa puerta, su asunto de poder creerle a Dios también se cerró. Su oportunidad de fe concluyó. No tuvo más oportunidad. ¿Pero por qué? Por cuanto el hombre es carne, porque no permite que el Espíritu Santo pueda influir, le han dejado de creer a Dios y por lo tanto el que está influyendo es otro espíritu que ya no es el de Dios. Esto pasó formalmente en el diluvio. Ustedes lo conocen, pero hay otro caso particular que es también el otro asunto en la historia de Lot. ¿Recuerdan ustedes? También la puerta para la nación de Sodoma y Gomorra concluyó aquella noche en la cual Lot fue insistentemente en la última noche que les quedaba a decirles que va a ser destruida, pero ¿le creyeron? No le creyeron. Es decir, el mensajero ha dado la voz, pero la gente ha resultado ser incrédula y la puerta se cerró. La oportunidad se ha terminado. Esa es la triste realidad de estas eventualidades. Pero no solamente es con esto, sino que ya en el libro de Mateo, el capítulo 25, usted encuentra otra historia donde la puerta también se cierra. Y la puerta se cierra porque hay 5 vírgenes prudentes, 5 insensatas, que tristemente a la venida del esposo, unas han hecho preparación, teniendo aceite, por así decirlo, y hablemos de un aceite quizás extra, mientras las otras se les acabó lo que tenían y no hicieron provisión para el momento particular, y cuando despertaron se encontraron desprovistas de aceite, por lo tanto, la puerta se les cerró mientras ellas fueron a buscar a quién comprar aceite. Las que tenían sus lámparas encendidas entraron, mientras las otras quedaron afuera y cuando llegaron la puerta estaba cerrada. Es decir, este tema de la puerta cerrada no es un asunto simplemente aislado, sino que es un asunto en el cual la palabra de Dios de alguna manera nos lo ha enseñado y nos ha mostrado que la oportunidad de hacerle caso al Señor, la oportunidad de ir hacia Él, no va a permanecer para siempre y ese es el gran problema en el que la gente muchas veces se puede encontrar mientras estamos aquí hablando. Por esa razón es que, hermanos, la puerta que decimos se está cerrando, pero ¿cómo sabemos que se está cerrando? ¿En qué momento de la historia nos encontramos justamente ahora mientras yo hablo? Es ahí el otro punto y aquí entramos a la segunda sección, de hecho, del espacio de citas inspiradas. Pero antes de entrar a ese punto, el apóstol Pablo nos ha declarado algo interesante y vamos a irnos directamente al libro de Timoteo, por favor. Allí, en el libro de Primera de Timoteo, en el capítulo 4, nos cuenta una problemática existente en el final.
para que la fe pueda ser desviada y dejemos de creer en el Señor, algo tiene que empezar a suceder entre nosotros. ¿Y qué es lo que sucede? En el verso 1 dice, pero el Espíritu dice expresamente. Noten quién habla. El Espíritu. Ese mismo Espíritu que estaba contendiendo en Génesis 6:3 con los hombres, está ahora hablando aquí. ¿Y qué es lo que nos cuenta? Que en los días del fin, noten, en el fin del tiempo, ¿qué va a pasar? Algunos apostatarán de la fe. ¿Cómo? El problema es exactamente la fe. La puerta se está cerrando. ¿Y cómo sabemos que la puerta se cierra? Porque la apostasía es una evidencia de que la puerta se está cerrando, de que la oportunidad está concluyendo. Y miramos, ¿por qué están apostatando? Porque están escuchando a espíritus engañadores, pero también están escuchando ¿a qué? A doctrinas, están atendiendo a doctrinas de demonios. Qué interesante. El gran problema es que están escuchando doctrinas ajenas y esas doctrinas les están quitando la fe que tienen, y también estos espíritus engañadores están diciéndoles algo que no proviene de Dios y que no es verdad. Finalmente, en el verso 2 nos habla que estos que están justamente enseñando falsedades lo hacen con hipocresía. Noten que con hipocresía hablarán mentiras. ¿Cómo? El tema es que hablan mentira y la mentira está arrebatando la verdad que estaba depositada en la persona, esta verdad con la que va a ser sellada, la persona le está siendo retirada. Por eso es que están apostatando. Y entonces se nos menciona que esta gente, ¿por qué lo hace? ¿Por qué está engañando? El problema es que tiene cauterizada su conciencia. ¿Cómo? Si tiene cauterizada la conciencia, significa que el Espíritu Santo ya no puede trabajar en esta persona. Esta persona está actuando de acuerdo a su propio dictamen, de acuerdo a su propia mente y voluntad. Ya no está provista de la influencia celestial, por lo tanto, su prueba también ha concluido. Su proceso ha sido cerrado, por así decirlo. ¿Por qué? Porque ya está cauterizado. Ya no puede el Espíritu Santo contender con este tipo de personas. Quiero que noten lo que estamos leyendo aquí, porque esto es gravísimo. Ahora, por esa razón es que la apostasía es la demostración, y de paso, no es la única, pero es una de las demostraciones claras de que la puerta se está cerrando. Miren que el mismo apóstol Pablo en Tesalonicenses, usted recordará, en segunda de Tesalonicenses del capítulo 2, en el verso 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, hablando de la venida de Jesús, ¿verdad? No vendrá sin que antes, ¿qué suceda? Venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es decir, para que nosotros miremos todo el desenlace final en desarrollo, necesitamos ver una experiencia de apostasía. La apostasía nos muestra que el tiempo realmente se está agotando, que la oportunidad se está terminando y la puerta se ha empezado a cerrar, porque los que están guiando a la apostasía, ya sus conciencias están cauterizadas, ya la influencia del Espíritu Santo ha dejado de trabajar en ellos. Pero no solamente esto sucede con las personas, y hablemos de que una persona que está en apostasía significa alguien que en realidad ha estado creyendo antes la verdad, que tenía la fe, pero ahora esa fe está siendo arrebatada, ya no la cree más y está engañando a otros, llevándolos a hacer actos, ¿verdad?, diferentes a los que la sana doctrina puede guiarles a hacer. Y tristemente, entonces, cuando empieza a suceder estos actos de apostasía, es entre creyentes, no es entre gente de afuera. Mientras que entre los creyentes sucede la apostasía, lo que va a estar pasando, en cambio, fuera, en el mundo, es que el grado de maldad se ha venido acrecentando cada vez más, cada vez más, cada vez más, al punto de no retroceso. La gente va a albergar cada vez más este punto en el cual, ¿verdad?, ya no hay retorno. Por eso es que el apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 4, 1 Timoteo capítulo 4, miren que ya se nos había dicho, insistido en permanecer firmes en la fe. Versículo 6, por favor, 1 Timoteo 4, 6, si alguien nos puede ayudar con la lectura, por favor.
Si sugieres esto a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutriéndote con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Muchas gracias. Miren, estar nutridos de la fe y la buena doctrina. Pero esto es lo que está siendo arrebatado. Por eso la puerta está dejando de estar abierta. Vamos a otro texto de aquí mismo de Timoteo, por favor. Primera de Timoteo, ahora el capítulo 6. Miren lo que dice el apóstol. A partir del verso 9 dice, porque los que quieren enriquecerse caen ¿en qué? En tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en perdición y muerte. Es decir, estas situaciones de la carne, y de paso, cuando hablábamos de lo que hay en el mundo, ¿verdad? La codicia de los ojos, ¿verdad? Pero también esta soberbia de la vida que decíamos, está enlazada aquí. Y el verso 10, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, del cual codiciando algunos, ¿de dónde se extravían? Se extraviaron de la fe y se traspasaron con muchos dolores. Qué interesante. La gente se va a extraviar ¿de qué? De la fe. Ese es el gran problema en el que nos estamos encontrando hasta aquí. Y creo que hemos sido demasiado obvios en este punto bíblico, pero voy a otro punto ahora. Y vamos a la inspiración. Hemos dicho ya algunas cosas, pero pronto se dirá, dice aquí, Mensajes Selectos, tomo 1, pronto se va a decir en el cielo, hecho es. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo presto, dice el Señor, ¿verdad? Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Cuando se promulgue esa decisión, ¿qué sucede? Todo caso estará ya decidido, es decir, ya no hay tiempo para una segunda oportunidad, todo habrá terminado. Voy corriendo. Pero la puerta de la misericordia está cerrada ¿para quiénes? Miren, la puerta que se cierra no se cierra para todo el mundo, sino para quiénes. Se cierra para los malvados. No se ofrecen más oraciones en su favor después de que termina. Y aquí viene un asunto. Ustedes van a mirar aquí, yo voy a señalar. En español, ustedes y yo lo leemos como tiempo de gracia aquí, ¿verdad? Cuando termine el tiempo de gracia, ya no hay más oración que puede ingresar al santuario. Si usted quiere copiar el texto, Apocalipsis capítulo 15, el versículo 8 nos menciona que cuando el templo se llena de humo, nadie puede entrar hasta que las plagas hayan caído. Ya no hay más intercesión, se acabó. La puerta se ha cerrado, ya no hay más ofrecimiento, ¿verdad? Para que alguien pueda creer. Por lo tanto, esto sucede y nosotros llamamos a esto el cierre o la culminación del tiempo de gracia. Pero quiero que noten, yo lo he dejado aquí la cita en inglés porque de hecho es una cita no traducida de Manuscript Releases en la página 151 de 1901. Pero noten en inglés dice, after probation ends. Cuando habla de probation es de la aprobación o de la prueba. No habla de un tiempo de gracia. El tiempo de gracia que nosotros entendemos está refiriéndose a la prueba. La prueba, ¿cuál es? La prueba es de la fe. Todos necesitamos ser examinados bajo esta prueba. Hemos de entrar a la aprobación o a la prueba, como hemos dicho, a la examinación, ¿verdad? Hablando en términos españoles. Ese es el tiempo de gracia que se cierra la prueba. Es decir, ¿en quién tú crees? ¿A quién le has entregado tu corazón? ¿Realmente estás confiando y creyendo a Dios? Esa es realmente la situación. Otra cita adicional. Ya en los tiempos de Elena de White había gente que estaba muriendo, ¿verdad? ¿Cuándo se cierra esta prueba? La prueba también se cierra en este proceso cuando las personas dejamos de vivir. Me enteré que Flora Marion está muerta. Ella estaba en la reunión campestre, pero ahora duerme en Jesús. Su tiempo, nuevamente. Su tiempo, y en inglés, her probation is ended. Su prueba, ¿verdad? Su tiempo de prueba ha terminado, o su tiempo de gracia, como ustedes y yo lo hemos solido entender en español. Pero el tiempo de prueba terminó y es así. Nadie más puede avanzar en su examen. El momento en que alguien muere, no se registra nada más.
Hasta ahí ha concluido su experiencia. Hasta ahí se demuestra dónde estuvo posicionada la fe del creyente, ¿verdad? Estábamos de acuerdo a lo que creíamos, hemos entretejido lo que creemos versus lo que hacemos. Ese es el punto en el que concluye cuando morimos. La prueba entonces se cierra. La puerta se ha cerrado en el momento en el que alguien también muere. Estamos mirando estos procesos. Noten otra cita adicional. Los justos vivos, ¿qué van a recibir? Recibirán el sello de Dios antes de la terminación del tiempo. Hablemos ahora, quitemos la palabra gracia, del tiempo de prueba. Es decir, que los que estén vivos en el tiempo final van a recibir el sello antes de que cronológicamente se cierre la oportunidad para todos. Es decir, antes de que concluya la prueba, ya los justos tienen que recibir el sello de Dios. Noten esta parte. Ahora, voy a otra cita más porque tengo algunas. Miren que aquí habla de la puerta que se cierra para unos, pero para otros sigue abierta. Esto es interesante. El tiempo de los castigos destructores de Dios, que es el tiempo de misericordia para los que no tienen oportunidad de saber qué es la verdad. Qué interesante, ¿verdad? Cuando los castigos destructores están cayendo, y de hecho lo que estamos mirando hoy en escenas muy, muy tristes, por cierto, que estamos mirando en algunos países que están sucediendo, quizás también sea la oportunidad que Dios está entregando para que las personas puedan buscarle de corazón, para que puedan creer en Él. Miren, el Señor los contemplará con ternura, nos dice la cita. Su corazón se conmueve de misericordia. Su mano aún se extiende para salvar. Pero noten lo que sucede. Entre tanto que se cierra la puerta, ¿para quiénes? Para los que no querían entrar. Qué interesante. Es decir, por un lado la puerta se está, ¿verdad?, manteniendo abierta para aquellos que no conocen estas verdades, que no han tenido la prueba de su fe y que ahora pueden creer en el Señor, y aunque el Señor tenga que permitir que sucedan, ¿verdad?, desastres complicados, la gente entonces todavía tenga esa oportunidad de alzar sus ojos hacia arriba ¿verdad?, y hacia el frente para poder creer. Pero ¿qué pasa con otros? Mientras esto pasa para un grupo de gente, para otros la puerta se cierra. ¿Por qué? Porque no querían entrar. Es decir, hay gente que se resiste a ingresar porque no le cree al Señor. No ha querido avanzar. De paso, ¿le pasó eso a la nación judía? ¿Le pasó eso a los hebreos también? Solamente leamos brevemente así en el libro de Hebreos, en el capítulo 3, y leo lo que declara la palabra del Señor a partir del versículo 17, 18 y 19. ¿Mas con quiénes estuvo enojado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Qué pecado cometieron que se les cerró la oportunidad a ellos? La pregunta, ¿verdad? Verso 18. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que, ¿qué cosa dice? Que no creyeron. En otras palabras, que no tuvieron fe, que fueron incrédulos. Los incrédulos, la puerta se les cierra. No hay oportunidad. Por eso, y vemos que no pudieron entrar, noten el lenguaje, no pudieron entrar a causa de la incredulidad que tuvieron. Es decir, lo contrario a tener fe es ser incrédulo. Y los incrédulos, la puerta se les cierra, no le creyeron. ¿Recuerdan a Judas? Judas no creyó que Jesús era el Mesías y al final estaba esperando argumentos, ¿verdad?, para que él pueda confiar y confirmar que era el Mesías, pero cuando miró que la mujer pecadora derramó, ¿verdad?, el perfume de alabastro en sus pies, dijo, no, ya no va más. Finalmente, Jesús esperó y le dio la oportunidad hasta la última cena y no se arrepintió, y Judas cerró su puerta también. ¿Por qué? Porque no creyó. Esto es categórico. Tristemente sucede. Ahora, en 1844, nuestro gran sumo sacerdote entró en el lugar santísimo del santuario celestial para comenzar la obra del juicio investigador. Han estado entonces, dice aquí, siendo examinados delante de Dios los casos de los muertos justos. Ahora noten esto. Cuando se complete esta obra, ¿qué va a pasar? Se pronunciará juicio ¿sobre quiénes? Sobre los vivientes.
Por eso es que cuán preciosos, cuán importantes son estos solemnes momentos. Cada uno de nosotros tiene un caso pendiente en el tribunal celestial. Individualmente hemos de ser juzgados de acuerdo con lo que hicimos en el cuerpo. Qué interesante, ¿verdad? Hemos de entrar individualmente a este caso. Pero ¿cuándo? Cuando se completa la obra. Hermanos, ¿cómo sabemos que esa obra está por venir? Sigo leyendo rápidamente. El proceso del juicio de los muertos ha estado en marcha por más de 40 años. Y Elena White dice, y no sabemos ahora cuán pronto pasará ante su vista el caso de los vivos. Es decir, en esta investigación, en este examen de fe, tarde o temprano va a entrar en revisión qué es lo que usted y yo estamos haciendo, en qué creemos. Por eso es que no debemos permanecer más en un terreno donde podamos ser fascinados. Pausa hasta ahí. Un terreno donde podamos ser, ¿qué dice? Fascinados. ¿Qué es lo que te fascina? ¿Qué es lo que te quita la concentración? ¿Qué es lo que te quita el ánimo espiritual muchas veces? Eso hay que preguntarnos, ¿verdad? Miren, nos aproximamos rápidamente al término de nuestro tiempo de prueba o de nuestro tiempo de gracia. Pregúntese cada alma, ¿cómo estoy delante de Dios? Esa es la pregunta, amigos. No sabemos cuán pronto nuestros nombres puedan ser puestos en los labios de Cristo y sean decididos finalmente en nuestros casos. ¿Cuáles? ¿Cuáles serán esas decisiones? ¿Seremos contados con los justos o seremos incluidos entre los impíos? Una de las dos opciones tenemos, ¿verdad? Y no sabemos en qué momento nuestros nombres puedan ser puestos en los labios de Cristo y que nuestros casos puedan ser formalmente decididos, dice aquí. Ahora, entendiendo este punto, voy a una cita particular que creo que de aquí se va a desprender la inquietud. El Señor me ha mostrado definidamente que la imagen de la bestia, noten, este es el evento, se formará antes de la terminación del tiempo de gracia. Espérense. ¿Recuerdan la cita anterior? Una de las anteriores. El pueblo va a ser sellado en su frente antes de que termine el tiempo de prueba. ¿Qué evento tenemos para ratificar a más del sello? A más del sello de Dios entendemos entonces que algo más tiene que suceder antes de que concluya el tiempo de gracia. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que nos va a confirmar que estamos entrando a la prueba? Lo que nos muestra que estamos entrando a la prueba es que la imagen de la bestia tiene que ser formada, esto antes de que cronológicamente se cierre la gracia. ¿Y esto debido a qué? A que constituirá una gran prueba para el pueblo de Dios, mediante la cual se decidirá su destino eterno. Ahora noten aquí. La prueba, dice aquí, es la imagen de la bestia. Noten aquí. Ahora, aquí entraríamos ya a otro punto en particular que vale la pena mencionar brevemente. No sé cuánto tiempo todavía me quede o si es que ya me pasé. No sé si por ahí me confirman, por favor, porque simplemente quiero mostrar algunas particularidades de aquí. Adelante nomás, Andrés. Gracias. Puedes seguir. Chévere. Miren, cuando hablamos de que la imagen de la bestia tiene que ser formada, tenemos que entender qué es la imagen de la bestia, ¿verdad? Y ustedes lo saben, ustedes han estudiado, han estado, ¿verdad? Por estos programas, varios eruditos, y yo no me creo uno de esos en humildad, soy simplemente alguien sencillo y un estudiante más de la Biblia. Pero amigos, cuando hablamos de la imagen significa que es algo parecido a la bestia. Ahora recuerden que la bestia que habla aquí es esta bestia de Apocalipsis 13, esa bestia de 7 cabezas, de 10 cuernos, escarlata, ¿verdad? Que tienen nombres de blasfemia. Los estudiantes de la Biblia concluimos en que esta bestia de Apocalipsis 13:1 no es otra, sino el papado. Pero ¿cómo es que el papado llegó a fortalecerse y cómo es que llegó a ser lo que fue? ¿Y cómo es que llegó a ser incluso un poder perseguidor? ¿Sí? Recordemos que esto no sucedió sino porque la política, ¿verdad? Se mezcló con la religión, iglesia y Estado, se fusionaron. Pero no solo eso, sino que muchas de las personas fueron obligadas a rendir homenaje a los hombres antes que a Dios. Y esto no solamente con el papado. Por favor, voy a dejar aquí de compartir esta cita, pero lo hemos de
de revisar posteriormente, pero voy a la Biblia nuevamente, por favor. Vamos al libro de Hechos. Y quiero que consideren, de paso, quizás no todo hoy día vamos a examinarlo, pero si se les puede dar una tarea, me gustaría dejarles a ustedes una tarea. En el libro Testimonios para los Ministros, capítulo 51 y capítulo 52, por favor, léanlo, examínenlo. Si nos da un tiempito hoy, ¿verdad? Y espero no alargarme tanto más, vamos a ver algunas de esas citas para colocar y mirar por qué creemos que la prueba ha empezado y por qué adicionalmente a la prueba estamos mencionando que la oportunidad para todo hijo de Dios está por concluir. Y quizás esto puede espeluznarle a cualquiera, pero esto es una realidad, porque recuerden que la apostasía es el preámbulo de todas estas eventualidades. Y la apostasía que tiene que ocurrir no es entre los paganos, sino hemos dicho entre los creyentes, y de entre los creyentes, entre los que más lo creen. Capítulos 51 y 52 de Testimonios para los Ministros, por favor. Pero hasta aquí, ¿verdad? Estamos mirando en el libro de Hechos, y vamos a trasladarnos a lo que nos menciona el capítulo 5, por favor. Recuerden que estaba sucediendo algo en la época de los apóstoles. Jesús había sido muerto, había sido condenado. ¿Y qué es lo que estaba pasando? Que los que le condenaron, los que le llevaron a un juicio, ¿verdad? Que no tenía un soporte real, fueron aquellos líderes religiosos. Es decir, en el ejemplo, en el tipo, por así decirlo, hablando de tipología, si queremos ponerlo en este argumento teológico, encontramos al pueblo judío en el tiempo de Cristo entrando en una apostasía. Cuando dijeron, no tenemos otro Dios sino a César, y finalmente dijeron que la sangre del inocente caiga sobre nosotros y nuestros hijos. ¿Recuerdan ustedes? Eso está en Mateo 27. Pero esto no había concluido ahí. Esto estaba todavía permeando entre ellos en el tiempo de los apóstoles. Ahora, ¿hasta qué punto? Al punto en que el apóstol Pedro, en el capítulo 5 a los Hechos, se nos dice que Pedro y Juan, después de haber hecho un milagro, se les encarceló. Se les obligó a quedarse callados y que no den más información al respecto de lo que habían hecho y que nadie más se entere. Pero entonces nos dice en el versículo 28, ¿no os ordenamos rigurosamente que no enseñaseis en este nombre? He aquí habéis llenado a Jerusalén con vuestra doctrina. Noten que el problema no es que estos discípulos estén caminando vestidos diferente. No era que comían diferente. No era simplemente de que se reunían en un día diferente o que no iban a la iglesia tradicional. El problema de los apóstoles o el problema que están aquí es el problema doctrinal. La enseñanza que los apóstoles tenían era diferente de la, por así decirlo, de la dirigencia judía. Y por eso nos cuenta aquí, en el versículo 28, que enseñas en ese nombre, y aquí habéis llenado a Jerusalén con vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Verso 29, perdón. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, y aquí viene algo categórico, es necesario, noten, obedecer a Dios antes que a los hombres. Es decir, la obediencia a Dios tiene que ser sobre todo, pero para poder obedecer a Dios necesitamos estar anclados en un así dice Jehová, en la fe. Si la prueba va a ser la fe, significa que entonces todo aquel que va a pasar por la prueba tiene que estar sostenido en un así dice Jehová. Y en este punto, si los hombres, aun aquellos que tienen el poder de la palabra, ¿verdad?, van en contra de lo que está escrito, entonces es preferible obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque aquellos que sigan a los hombres no van a entender el momento en el cual la prueba haya llegado. ¿Cómo sabemos esto? Por favor, libro de Isaías, capítulo 29. Isaías en el capítulo 29, miren lo que declara el profeta en el versículo 9 en adelante, hablando de aquellos que no entienden, se quedan dormidos. Estos son los que despiertan sin aceite. Estos son los que miran la puerta cerrarse sin darse cuenta que ya se les cerró.
Versículo 9, deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de licor, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritus de sueño y cerró vuestros ojos. Noten, puso velo sobre vuestros profetas principales, los videntes, y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee esto ahora, él dirá, no puedo, porque está sellado. Y si le diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee esto ahora, dirá, no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo, y ese es el problema, se acerca a mí con su boca, pero con sus labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. Y su temor para conmigo fue enseñado, dice aquí, por mandamiento de hombres. ¿Cómo? El problema es cuando los hombres se han interpuesto en lugar de Dios. Cuando los hombres en realidad han tomado esta situación y entonces se han enseñoreado del rebaño. Noten que ya también el apóstol Pablo había mencionado estas mismas circunstancias y causalidades que iban a acontecer en sus días. Allí en el capítulo 20 de Hechos capítulo 20, el apóstol estaba protestando y dice aquí en el versículo 25, y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, noten el consejo, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Porque yo sé esto, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. ¿Para qué? Para llevar discípulos tras sí. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a qué más, y a la palabra de su gracia, la cual es poderosa para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Es decir, la palabra de Dios es la fuente de confianza, no la de los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres pueden tristemente llevarnos al engaño y al error. Eso es categórico. Ahora, cuando hablamos de la imagen de la bestia, cuando hablamos del papado y hablamos de aquellos que estaban en la época de Cristo, en la época de los discípulos, se da estas advertencias. ¿Por qué? Porque los hombres empezaron a hacer lo contrario de lo que está escrito. Y entonces la única seguridad estaba en confiar en un escrito, está en la palabra de Dios. Ahora, amigos y hermanos, si la prueba es de la fe, ¿cómo podemos perder la fe? Recordemos que aquellos que tienen cauterizada la conciencia van a llevar discípulos tras sí, van a engañar, van a tener cauterizadas, vuelvo a repetir una vez más, su conciencia. Y el apóstol Pedro nos lo comenta en 2 de Pedro capítulo 2, que lo que hacen es en el versículo 18, porque hablando palabras arrogantes de vanidad, ¿qué hacen? Seducen con las concupiscencias de la carne. Noten, ¿cuáles son las concupiscencias de la carne? Son los malos deseos, ¿verdad? Las cosas que producen, de hecho, cosas malas. Y entonces dice que con estas concupiscencias de la carne mediante lascivias, a los que verdaderamente habían escapado de los que viven el error. Es decir, hay una seducción atrevida por parte de algunos que tienen, por así decirlo, la oportunidad de enseñar a otros. Versículo 19, ¿qué hacen? Prometiéndoles libertad, siendo ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido de alguno es hecho esclavo de aquel que los venció. Porque si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo y por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y otra vez se enredan en ellas y son vencidos, su postrimería viene a ser peor que su principio. Esto es terrible, ¿verdad? Pero es lo que está sucediendo. Ahora, amigos, si la imagen, vuelvo a repetir, de la bestia es una prueba, esta imagen no solamente es un hecho político y eclesiástico, sino es un hecho que va a presionar a los hombres a tener que obedecer. Eventualmente, no comprar y vender va a ser llevado a la experiencia para que todos aquellos que están bajo este planeta, bajo las reglas mundanas y seculares, políticas, tengan que
simplemente decir sí o no, pero van a ser obligados. Obediencia al sistema, obediencia, ¿verdad?, a los reglamentos y a las leyes que cada país destine. Ojo con eso. Por eso es que la gente que diga sí, obviamente va a recibir la marca de la bestia. Pero en la prueba de la imagen, no solamente es esta prueba simplemente del desafío final y formal, sino que en esta prueba lo que sucede es también a quién le vamos a creer, de parte de quién vamos a estar. Así como se obedece al mundo por causa de sus reglamentos, también van a existir otras opciones que se va a utilizar a través del mundo eclesiástico para doblegar la conciencia de las personas. Y ojo, cuando un hombre, un mortal, que por más, ¿verdad?, liderazgo que pueda poseer en el campo eclesiástico, se ponga en el punto de ponerse en lugar de Dios para ser obedecido o para ser acatado con reglamentos y normas que vienen de mentes humanas, entonces viene el desastre total. Quiero leer brevemente, y estamos ya en la parte de las conclusiones, y quizás les daré la palabra para que ustedes lo puedan tener. Justamente del capítulo en mención, testimonios para los ministros, hay un problema. De hecho, hay muchos problemas, pero hoy voy a citar simplemente uno en particular. No sé si miran aquí ya mi pantalla, me confirman, por favor. Estamos en las conclusiones ya. Miren, Sí, se visualiza. Testimonios para los Ministros, capítulo 51, ustedes van a encontrarse esta cita. Y declara, el poder despótico que se ha desarrollado, como si el cargo hubiera convertido a los hombres, ¿en qué dice? En dioses. El problema está en que los hombres se están convirtiendo en dioses. Qué terrible que es esto, hermanos, porque esto es, miren, este es el punto focal. Recuerden que cuando llega la marca de la bestia, la copa se ha llenado y la ira de Dios va a ser vaciada, dice Apocalipsis 14:9, ¿verdad? Ahora, para que la copa sea derramada cuando venga la marca de la bestia, significa que la idolatría va a estar permeando en todo el planeta. Pero no solo acaso de una ley dominical, sino porque los hombres han estado ocupando el lugar de Dios. Pero esto empieza de adentro hacia afuera. Eso es lo que sucede. Por eso es que la prueba llega para los que somos creyentes de manera inicial y después para el mundo. Porque los creyentes estamos envueltos en este círculo. Los hombres se transforman en dioses porque tienen poderes políticos, ¿verdad? Pero también tienen una situación despótica. Y eso le hace temer, dice la profeta, y debe producir temor. Es una maldición donde quiera se lo ejerza y quien quiera lo ponga en práctica. Noten, este enseñoreamiento de la herencia de Dios, nos dice aquí, ¿verdad?, creará un resentimiento tan grande hacia la conducción humana, ¿qué va a producir? Que producirá un estado de insubordinación. La gente está descubriendo que los hombres que ocupan altos cargos de responsabilidad no puede confiárseles la tarea de modelar las mentes y los caracteres de otros hombres. ¿Cuál entonces va a ser el resultado? El resultado será que perderán la confianza aún en la conducción de hombres fieles. ¿Pero qué va a hacer el Señor? El Señor va a suscitar obreros que se darán cuenta de que sin la ayuda esencial o especial de Dios no son nada. Es decir, Dios no es que va a arreglar el sistema, lo que va a arreglar es el punto de poner hombres que realmente entiendan qué hora es en el panorama, que comprendan en qué momento de la historia están. Ahora, miren, ¿qué es lo que estaba pasando en los tiempos de Elena de White? En el centro de la obra las cosas están modeladas de tal suerte que toda otra institución sigue la misma conducta. Es decir, esto es algo de un problema institucional que sucedía en el tiempo de ella. Combinaron con su religión pensamientos y planes que eran producto de mentes humanas. Se consideraba que los planes humanos eran supremos. Qué interesante. Se han introducido de una manera sutil planes contrarios a la verdad y a la justicia con el pretexto de que debía hacerse y había que hacerlo. ¿Por qué? Porque es para el avance de la causa de Dios, ¿verdad? No importa, el fin justifica los medios. No importa que hagamos esto o lo otro, ¿verdad? Con tal de que estén en la iglesia y que no se vayan, entonces hagamos nomás estas actividades. Miren, los hombres se han aprovechado de los que suponían que estaban bajo su jurisdicción, estaban decididos a que esas personas se sometieran ¿a qué?
a sus condiciones. Querían gobernar a toda costa. Ahora, lo que estoy leyendo es una muestra nada más del capítulo que ustedes pueden leer, capítulo 51 de Testimonios para los Ministros. Ahora, amigos, el problema en conclusión. Pero ¿cómo caen los hombres en tal error? Comenzando ¿con qué? Nos dice aquí, con falsas premisas y luego tratando de que todas las cosas prueben que el error es verdad. Qué interesante. En algunos casos, los primeros principios tienen una porción de verdad entretejida con el error. Eso siempre va a suceder. Nos ponen algo de verdad que se mezcla con error. Pero eso no induce a ninguna acción justa, y esta es la razón por la cual los hombres son mal encaminados. A fin de reinar y convertirse, noten, en un poder, emplean métodos de Satanás para justificar sus propios principios. Se exaltan a sí mismos como hombres de juicio superior y se han presentado como representantes de Dios, ¿verdad? ¿Qué son finalmente? Son falsos dioses, dice aquí. Ahora, si son falsos dioses, entonces este es un problema. Pero entonces, ¿cuál es el asunto para nuestro tiempo y por qué llega a ser esto una prueba? Miren, Dios no justificará ningún medio por el cual el hombre pueda regir u oprimir en lo más mínimo a sus semejantes. La única esperanza para los hombres caídos consiste en ¿qué? En mirar a Jesús y recibirlo como el único Salvador. Tan pronto como el hombre comienza a hacer una regla férrea para otros hombres, noten esto, tan pronto como comienza a enjaezar y guiar a los hombres según su propia idea, ¿qué sucede? Deshonra a Dios y pone en peligro su propia alma y las almas de sus semejantes. Qué interesante, ¿verdad? Es decir, nadie puede imponer a otros alguna normativa o algo que de paso no esté sostenida por un escrito está. El hombre pecaminoso puede hallar esperanza y justicia solamente en Dios. Ningún ser humano sigue siendo justo cuando deja de tener fe en Dios. Noten, deja de tener ¿qué cosa? Fe en Dios y no mantiene una conexión vital con Él. La flor del campo debe estar arraigada en el suelo, debe tener el aire, el rocío, la lluvia y el sol. Florecerá solamente al recibir estos beneficios y todos son de Dios. Así también los hombres, recibimos de Dios lo que sostiene la vida del alma. Se nos amonesta ¿qué? A no confiar en el hombre, ni a hacer de la carne nuestro brazo. Se pronuncia una maldición sobre todos los que lo hacen. Amigos y hermanos, no podemos confiar en ningún hombre. No podemos estar en ese punto. Termino con esta cita. Rápidamente los hombres se están alistando bajo la bandera que han escogido, esperando y observando impacientes los movimientos ¿de quién? De sus dirigentes. Hay personas que están vigilando, aguardando y trabajando para la aparición de nuestro Señor. Noten que hay dos bandos aquí. Unos están simplemente mirando, ¿verdad? ¿Qué hacen aquellos que me dirigen? Y esperando que me digan qué hacer. Mientras otros realmente están trabajando sin esperar que les digan lo que tienen que hacer. Miren lo que continúa en la cita, ¿verdad? Miren que el otro bando, dice aquí, ¿verdad? Mientras que el otro bando sigue con rapidez la corriente bajo el generalato del primer apóstata. Ellos buscan a un Dios en la humanidad y Satanás personifica a aquel a quien buscan. Multitudes serán tan engañadas por su rechazo de la verdad que aceptarán la falsificación. Pausa hasta aquí. Aquí no está hablando de una ley dominical. El problema está en que van a ser probados, y los que van a ser probados, de paso, está en el contexto, no del mundo cristiano tampoco en general. Esto que estamos leyendo está apuntando a nosotros como aquellos que decimos creer en la verdad presente. Porque vamos a llegar a un punto en que decimos que la humanidad es aclamada como Dios. Hacemos caso a lo que los hombres nos dictaminen, lo que ellos nos digan, sí, eso debe ser, ¿verdad? Amigos, hermanos, en conclusión, ya el tiempo se nos ha terminado y perdónenme por pasarme de ese tiempo, pero en conclusión, lo que estamos mirando es simplemente que cuando la prueba llega, la prueba tiene que ver
en quién creemos. ¿Estamos firmes en la palabra del Señor? ¿Realmente estamos teniendo una experiencia genuina con Cristo? Porque de lo contrario, la puerta se va a cerrar para todos aquellos que confían más en los hombres en lugar de Dios. Para todos aquellos cuya confianza, ¿verdad?, ha desaparecido y de paso no le creen a Dios. Y entonces están empezando a creer en cualquier otra cosa que le venden afuera, cualquier otro evangelio. Y el gran problema es doctrinal. Cuando las doctrinas han empezado a tener un punto de choque, ¿verdad? Cuando lo que uno dice, ¿verdad?, que está escrito y sale otro con otro escrito aparentemente, ya no estamos de acuerdo, algo está pasando. La apostasía nos revela entonces que la fe está desapareciendo. Y si la fe está desapareciendo, significa que la conciencia de algunos se está cauterizando, significa que el proceso ha iniciado y muchos están siendo dejados a un lado. Muchos, el Espíritu Santo ya no está intercediendo más en su favor. Para muchos ya no hay más contención del Espíritu. ¿Y qué sucede? Que entonces la oportunidad ha empezado a cerrarse. Y amigos, ¿con quién se empieza a cerrar la oportunidad? Bueno, eso será el espacio de otro estudio. Pero ustedes y yo estamos justamente en este momento particular. Y por eso hemos leído la última cita de la inspiración, pero les leo también la última bíblica, porque el momento particular en el que estamos viviendo es categórico. Libro de Jeremías. ¿Obedeceremos realmente a Dios? ¿Nos estamos preparando para permanecer de pie cuando todos caen? Jeremías 17, versículo 5. ¿O realmente estamos queriendo hacer caso más bien a alguien que tenga un cargo político religioso? ¿Verdad? Estar en unidad ahora es ponerse de acuerdo para entonces seguir las instrucciones que pueden darnos los hombres. Eso no es unidad. La unidad que permanece es la de la fe, según Efesios 2:8. Pero noten, así dice Jehová, 17:5 de Jeremías: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová, pues será como la retama en el desierto, y no verá cuando viniere el bien. No se va a dar cuenta cuando sea sellado, amigos y hermanos. No va a darse cuenta cuando la lluvia tardía ha empezado a caer. No se va a dar cuenta que el juicio ha pasado, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Sí, su parte será al final del tiempo. El Señor nos puede ayudar, que podamos entender que la maldad que estamos mirando a nuestro alrededor en todo el mundo, Ecuador es una muestra pequeña de todo lo que pasa en el planeta. El Espíritu Santo ha empezado a alejarse de aquí. Ya no puede contender más. Lo que estamos mirando son cosas que Dios las está permitiendo porque el tiempo se agota. Pero lo que pasa también entre nosotros, de estas olas de apostasía, ¿verdad?, que ya no tienen una vuelta atrás tampoco, nos demuestra que en realidad o dependemos de Dios, dependemos de su palabra, o entonces nos vamos a colocar en el lado en el cual el primer apóstata guió, ¿verdad?, a los demás ángeles engañados. ¿Seguiremos lo que un hombre diga o seguiremos lo que la palabra de Dios nos diga? Estamos bajo la prueba de la fe. ¿En quién entonces tú vas a creer? Es la pregunta de esta noche. ¿A quién le vas a hacer caso? Y ojalá nuestra respuesta en firme pueda decir: yo creo en Dios, yo creo en ti, Señor. Y que pase lo que pase, ustedes y yo podamos estar fundamentados en la verdad. Y antes de dar espacio a preguntas, ¿les parece si oramos hasta aquí? Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio que nos das de acercarnos ante ti. Gracias por tu palabra y porque tú nos enseñas que en realidad estamos viviendo en tiempos difíciles. Pero Padre, hay un pueblo que te ama y que va a estar de pie, dispuesto a entregar y ofrendar su vida si fuera necesario, con tal de honrar la verdad. Señor, guarda a cada uno de los que están aquí conectados y a sus familias. Bendíceles, guíales y que tú estés a su lado siempre. Y gracias nuevamente porque eres nuestro Dios. Gracias por todo lo que vas a seguir haciendo en nuestro favor. Y gracias por este Shabbat. En el nombre de Jesús oramos. Amén.